Hermanos, la gracia y la paz de nuestro amado Dios y nuestro Señor Jesucristo pueda abundar cada vez más en el corazón de la iglesia. El Señor siempre nos insta cuando nos reunimos a que podamos considerar su palabra, porque su palabra es verdad, porque sus palabras son espíritu y vida, y es el mejor refugio para cada uno de nosotros los creyentes. No hay un lugar más seguro para cada uno de nosotros que poder estar a los pies de la palabra del Señor. Y en esa intención de estar a los pies de la palabra del Señor, el Señor ha dado ciertos mandamientos, límites, normas y consejos a la iglesia en relación a cómo debe ser el matrimonio cristiano y cómo debe ser la familia cristiana. Ya vimos entonces en nuestra primera reunión cómo la familia es el reflejo de lo que es el ser de Dios, porque el ser de Dios es un ser en comunión. Y Dios, cuando hace el hombre, lo hace en esa misma intención, en ese mismo reflejo de Él, que es en comunión. Al hombre y la mujer los llamó hombre. Y recuerden que entonces el hombre y la mujer es una unidad, porque la mujer era una costilla, ¿sí? Una costilla que fue edificada. Y al pasar en la edificación se convirtió en ¿qué? En una mujer, pero hacía parte del propio hombre. O sea que el mismo material de la mujer es el material del hombre. El hombre y la mujer es una unidad, y entonces Dios hace al hombre y la mujer a imagen de cómo es Él, un ser en comunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la segunda reunión vimos nosotros entonces el diseño que Dios hizo en esa familia que fue el matrimonio, ¿sí? Y nos mostró entonces que el matrimonio es una alegoría de una realidad muy superior y espiritual que es Cristo con la iglesia, ¿sí? Entonces vimos algunos aspectos en la tercera reunión de la misión del matrimonio, y en las reuniones anteriores vimos que en ese matrimonio los esposos, las esposas y los hijos tienen algunos deberes y roles, ¿sí? Ya vimos entonces muy rápidamente, porque es un tema muy extenso, dimos algunos pincelazos acerca de los deberes del hombre, del esposo en la casa de Dios. Vimos 2 reuniones, y en la reunión anterior, entonces ahora comenzamos a tratar los deberes y roles de la esposa en la casa de Dios, ¿cierto? Y la reunión se llama los deberes de la esposa en Cristo. Y dijimos anteriormente que es la única manera que eso se pueda llevar a una realidad en Jesucristo, porque el matrimonio y la familia cristiana solo pueden ser entendidas desde la óptica de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que la diseñó. Entonces, como Dios la diseñó, Dios tiene el manual de cómo debe ser el vivir de cada uno de los miembros de esa familia, ¿cierto? Entonces, de la misma manera que en el seno de la deidad, en el seno trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen roles. De la misma manera, los integrantes de la familia, cada uno tiene unos roles y unos deberes. Entonces vimos en la reunión anterior, empezando los roles de la esposa en la casa de Dios, vimos 2, que es el amar a sus esposos, de la misma manera que era un deber del esposo, amar a sus esposas. Y el segundo, vimos entonces cómo la Escritura mostraba en muchas partes que la mujer, como rol en el matrimonio, debe someterse, sujetarse en sumisión ¿a quién? A su esposo. Pero esa sujeción y esa sumisión depende de una cosa, de quién sea Jesucristo para ella y cómo perciba el señorío de Jesucristo sobre su vida. Al percibir eso, espontáneamente ella va a estar en sujeción a su esposo. Y ya vimos en la reunión anterior lo que era la sujeción, ¿sí? No es un vil servilismo bajo la autoridad del hombre desmedida, sino que era algo en comunión, en amor, en cariño, donde ella coloca al servicio de su esposo para cumplir el propósito de Dios los talentos y los dones que Dios le dio a ella, ¿sí? Ahora vamos a ver hoy algunas dos deberes más y un tercero que tiene que ver con Dios. Entonces vamos a ver los deberes con el esposo hoy, los deberes con los hijos y un deber que es propio de cada mujer cristiana en relación con Dios. Vamos a leer nuestro texto base, que es Efesios 5, 18. Efesios 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien
sé llenos del Espíritu Santo. Hemos dicho en las anteriores reuniones que esta palabra lleno es la palabra pleruste, que viene de pleró, que significa ser repleto hasta arriba. Haga de cuenta un vaso que es lleno hasta el borde, casi a regarse. Entonces, una de las características que vamos a empezar a tratar como base y fundamento para poder llevar a cabo lo que dice la Escritura por medio de Pablo acerca del vivir cristiano es ser lleno del Espíritu Santo. Si no hay llenura del Espíritu Santo, si no hay realidad del Espíritu Santo, la persona no va a poder cumplir lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando sea lleno del Espíritu Santo, dice 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando o salmodiando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de Jesucristo. 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, cuando llega a ese versículo es porque hay una base, y la base es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, el sometimiento que se les pide a la esposa no es algo propio que se le pida solamente a la mujer, porque el versículo anterior, ¿qué dijo? Someteos los unos a otros en el temor de Dios, ¿sí? Pero de igual manera, su realidad, su sustento, ¿qué va a ser? La llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, teniendo esa base, vamos a considerar hoy otros dos deberes que la Biblia presenta para la esposa en el hogar. Vamos a mirar Tito, capítulo 2, versículo 5. Tito 2, versículo 5. Vamos a leer más antes. Vamos a leer Tito 2. Vamos a leer desde el 1 para poder tomar el contexto y llegar al versículo que nos interesa. Pero tú es a Timoteo, a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces nos va a explicar el Espíritu Santo por Pablo que hace parte de la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, o sea, por el exceso de vino, maestras del bien. Entonces, aquí entramos a uno de los tercer aspecto de los deberes de las esposas en el hogar. Pero esto tiene que ver también con las ancianas, las hermanas que tienen más tiempo en el Señor. ¿Qué deben hacer las ancianas? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, naturalmente que esta mujer joven es una mujer casada, que tiene esposo y que tiene hijos. Entonces, por la vida desarrollada de las ancianas, van a llevar a las hermanas más jóvenes casadas con hijos, ¿a qué? A que amen a su esposo y amen a sus hijos, que lo vimos en la reunión anterior, ¿cierto? Verso 5, ¿a qué más tienen que enseñarle? A ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces aquí el Espíritu Santo por Pablo, en estas cartas pastorales a Tito, nos muestra 7 aspectos y características que se deben encontrar en una mujer piadosa de Dios, en la casa de Dios. Pero nosotros, por el tiempo, solamente nos vamos a centrar de este versículo en un aspecto. ¿Cuál? Cuidadosas de su casa. Todo esto que presenta el Espíritu Santo como la sana doctrina tiene un fin. Mire cómo termina el versículo. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de que las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, a que sean castas, prudentes, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido? ¿Cuál es el fin y la meta de eso? ¿Para qué? La palabra de Dios no sea blasfemada. El diablo, por medio de los inconversos, siempre está buscando momentos y ocasiones cuando hay cristianos que no dan testimonio de la realidad de la vida de Jesucristo, para que digan, y eso que es cristiano, ¿cierto? Y eso lo dicen precisamente porque el diablo siempre está esperando acusar. Entonces, cuando el cristiano, en este caso nuestras hermanas, miran atentamente la ley y la palabra del Señor para darle cumplimiento, no darán pie
para que sea desacreditada la doctrina de Dios y la palabra del Señor. Entonces, este primer aspecto que vamos a ver acá en Tito 2:5 dice, cuidadosas de su casa. Estamos en un tiempo donde se enseña que las mujeres no deben cuidar de su casa, que la mujer debe ser una mujer completamente independiente de sus esposos, independientemente de sus hogares, y que no deben tener los pies en su casa, sino en otro lugar. Pero resulta que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, nos muestra qué diseñó Dios para nuestras amadas hermanas en su casa. Esto que estamos viendo no es una ocurrencia de Pablo. Esto que estamos leyendo es algo inspirado por el Espíritu Santo en el corazón de los apóstoles y en el corazón de los profetas. Entonces, en ese diseño del hogar cristiano, en ese diseño de la familia de Dios, Dios entonces presenta algunas características que se deben hallar en cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que la convivencia sea una convivencia en paz, una convivencia sana, una convivencia en amor. Nosotros podríamos decir, bueno, yo creo que si hago esto, pudiésemos vivir de una mejor manera y puede ser bueno y loable, pero no hay nada más seguro que hacer caso a lo que dice Dios, porque haciendo caso a lo que dice Dios, seguramente se va a vivir de la manera que Dios quiere que se viva. Entonces, este primer aspecto nos llama mucho la atención, que es la palabra cuidadoras de su casa. Quiero leer el interlineal de Francisco La Cueva, donde nos dice acá la palabra griega ikurgos. Es la única vez que aparece esa palabra griega acá en el Nuevo Testamento griego. Eso es una palabra compuesta de oikos, que es casa, y la segunda palabra es raíz de la palabra griega ergon, que significa trabajar. Entonces, traduciendo más o menos, trabajadora dedicada a las tareas domésticas, ¿sí? Es más o menos lo que significa la palabra de Dios en esta palabra que estamos considerando en el día de hoy. Entonces, uno de los aspectos que el Espíritu Santo llama la atención es que la mujer de Dios, la mujer piadosa, es llamada a que sea administradora de su casa, que ella pueda distribuir todos los recursos que se llevan a su casa y que ella pueda dar armonía por medio del servicio que Dios le encomendó a ella en su casa. Naturalmente que como hay diferentes tipos de situaciones, cada una de nuestras amadas hermanas debe velar entonces, de acuerdo a cada una de la situación que tiene, debe velar por no descuidar su casa, porque efectivamente es el lugar que Dios le estableció primeramente, en donde ella debe tener sus pies. ¿Primeramente en dónde? En su casa. Sabemos que hay hermanas que trabajan, sabemos que hay hermanas que no tienen hijos, pero a medida que las responsabilidades en su hogar vayan creciendo, cada vez más nuestras hermanas deben dedicarse más a aquello que Dios le llamó a hacer. ¿Qué? Ser cuidadoras de su casa. Quiero leer un versículo en Proverbios 7, versículo 10. Vamos a ir a Proverbios 7, versículo 10. Entonces, uno de los aspectos que las hermanas ancianas deben enseñar a las más jóvenes es que sean cuidadoras de su casa, cuidadora de sus hijos, cuidadora de sus esposos, estar pendiente de sus hijos, estar pendiente de sus esposos. Leamos Proverbios capítulo 7, versículo 10, porque aquí me llama mucho la atención este texto que vamos a leer. Acá, en esto que vamos a leer acá, hay una exhortación al hijo para que tenga cuidado con un tipo de mujer que la Biblia llama aquí ramera, ¿sí? Entonces vamos a leer el versículo 10. Vamos a leerlo desde el versículo 1 para poder entender el contexto. Proverbios 7, versículo 1. Hijo, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Para que te guarden de la mujer ajena. Este es el contexto que empieza a hablar.
y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad, en tinieblas y de la noche. Cuando ve aquí una mujer sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas, acechando por todas las esquinas. Entonces, una de las características de una mujer de Dios es precisamente que puede tener sus pies en su casa. ¿Para qué? Para que tenga cuidado de ella, ¿sí? Esto es un consejo que da el Espíritu Santo por medio del escritor a los Proverbios. Primero exhortando al hombre, al joven, cuando se encuentre con este tipo de mujer, y que preste cuidado cómo es el tipo de vida de ella, porque efectivamente si se da cuenta que no puede tener los pies en su casa, pues no puede servir para ser una esposa piadosa. Porque la esposa piadosa es aquella que está cuidando su casa y tiene los pies en su casa. ¿Por qué? Porque está trabajando en su casa, está trabajando por el bienestar de su hogar, está trabajando por el bienestar de su esposo y por el bienestar de su hijo y por el bienestar del testimonio del Señor como familia cristiana. El testimonio del Señor no es un asunto propio del hombre solamente. El testimonio del Señor en el hogar también es un asunto propio de la esposa, ¿sí? Entonces, sumando el versículo, en 1 Timoteo 5:13, hablándole a las viudas jóvenes, vamos a leerlo, 1 Timoteo 5:13. Vamos a ver aquí un aspecto muy parecido. Entonces ya leímos que deben ser cuidadoras de su casa, trabajando en su casa, ¿cierto? Ahora vimos que hay algunas mujeres que no son capaces de tener los pies en su casa, ¿sí? Y ahora leamos verso 13 de las viudas jóvenes. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. Estas mujeres que andan de casa en casa lo hacen porque no son capaces de tener los pies en la tierra y no son capaces de tener los pies en su casa y porque no han entendido la realidad de ser cuidadosas en su casa. Uno de los aspectos que el Espíritu Santo recalca por medio de las Escrituras es que las mujeres no deben ser chismosas, así lo dice la Biblia. ¿Por cuándo se da esta situación? Cuando se anda de casa en casa y el Espíritu Santo quiere cuidar y quiere guardar a una mujer que está en la casa de Dios para que no caiga tan ejemplo de desobediencia y de mal testimonio. También aprenden a ser ociosas. Vamos a leer desde el 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, o sea, en la lista, había una lista para ayudar a las viudas jóvenes, a las viudas mayores de 60 años. Entonces le dice a Timoteo, viudas más jóvenes en la lista no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primer fe o su primera promesa. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Entonces el consejo del Espíritu Santo es que cuando ella tiene los pies en su casa, aterrizando los pies en su casa, cuidando su casa, el Señor la está guardando de esa manera, la está limitando de esa manera para que no esté de casa en casa chismeando. Eso lo dice el texto, ¿cierto? Para que no esté de casa en casa chismeando, como dice acá, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Pero dice el verso 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y ¿qué más? Gobiernen su casa. Entonces aquí vamos a pasar nuevamente a otra palabra griega que es muy importante en esto que estamos considerando acá. 1 Timoteo 5, versículo 13, que tiene que ver con mujeres cuidadoras de su casa. 1 Timoteo 5, 14. Quiero pues
que las más jóvenes se casen, las viudas más jóvenes, críen hijos y ¿qué más? Gobiernen su casa. Entonces, este texto nos muestra que la mujer con el hombre comparten un mismo aspecto. ¿Cuál? Gobernar la casa. A los pastores se les pide que gobierne bien su casa, pero aquí nos está mostrando esta palabra oikodespotin, es una palabra compuesta, es la única vez también que aparece en la Biblia. Oikos, casa, y despotes. Despotes es una palabra que significa amo o señor. Lo que pasa es que en nuestro lenguaje y en nuestro tiempo nosotros entendemos la palabra déspota de otra manera, ¿cierto? Al contrario. Pero nosotros cuando miramos las palabras etimológicamente en la Biblia, tenemos que ver qué significaban en su momento, en su tiempo. Entonces la palabra despotes en su tiempo significaba gobernante, ¿cierto? Entonces aquí uno de los aspectos que llama la atención acá es que la esposa piadosa debe ser ¿qué? Gobernanta de su casa, ¿cierto que sí? Debe gobernar su casa con sabiduría, pues para eso Dios le dio sabiduría a ella, ¿cierto? Entonces ella acá debe administrar sabiamente su hogar, administrar sabiamente sus hijos, gobernar, en este caso en su momento, en su tiempo, muchas de estas familias tenían siervos, ¿sí? Tenían siervos, tenían esclavos que servían a la casa y ella era la gobernanta de la casa, ella era la que dirigía todas las actividades que se tenían que hacer en cada hogar. Entonces, uno de los aspectos que llama la atención del Espíritu Santo acá es que la mujer debe cuidar su casa, gobernando y administrando bien todas las cosas que Dios colocó en su mano. ¿Dios colocó en su mano un esposo? Claro que sí. Y tiene que administrar bien y juntamente con él gobernar la casa que Dios le dio. Porque aunque el gobierno también es dado al varón, también hay un aspecto dado al gobierno a la mujer en la casa de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces aquí, volvamos a leer el versículo. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Vamos a mirar algunos aspectos prácticos de cómo puede ser una mujer que cuide bien su casa. Vamos a ir al libro que nos habla más de ejemplos prácticos, que es el libro de Proverbios, Coelet. Vamos a leer muchas veces el libro de los Proverbios. Vamos a mirar algunos tópicos que nos muestran cómo es una mujer que gobierna bien su casa. Vamos a Proverbios 31, versículo 15. Entonces vamos a mirar algunos aspectos de cómo es una mujer que cuida bien su casa, cuida bien su esposo, está atento de las necesidades de su esposo, está atenta de las necesidades de sus hijos, ¿cierto? Proverbios, capítulo 31, dije, ¿cierto? Vamos a leerlo desde el 10 para mirar el contexto. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Esta es la mujer que cuida su casa. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Presta atención a lo que dice. Se levanta aún de noche y ¿qué hace? Y da comida a su familia y ración a sus criados, ¿sí? Entonces aquí vemos un aspecto práctico de la mujer velando y cuidando por su casa. Otro versículo, versículo 21, otro aspecto práctico. La parte B sobre todo. No tiene temor de la nieve por su familia. ¿Por qué? Porque toda su familia está vestida de ¿qué? Ropas dobles.
¿sí? Entonces está atenta de la comida, de la alimentación de su casa y está atenta de la vestidura de su casa. Naturalmente que esto es un arreglo en conjunto con el esposo. Por la provisión del esposo, entonces la mujer toma los recursos muy sabiamente y los distribuye. No vaya a suceder entonces que sea una mujer que se lleva a un centro comercial y se echa todo el centro comercial en el carrito. No, tiene que administrar bien todos los recursos que el esposo da, que Dios da por el esposo para colocarlos en la casa. Aquí esta palabra doble, donde dice ropas doble, aquí esta palabra en el hebreo es más o menos como escarlata. Era como un tipo de ropa fina en su momento. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplos prácticos de la misma palabra, cómo la mujer puede ser cuidadora de su casa. Verso 21 leímos. Ahora, verso 27. Considera los caminos de su casa. Aquí quiero leer la Biblia textual, que nos trae una traducción un poco más acorde con lo que estamos leyendo. Proverbios 31, versículo 27, ¿cierto? Vea cómo dice la Biblia textual, para los que la tienen. Vigila la marcha de su casa. Así traduce la Biblia textual, ¿sí? No solamente considera los caminos de su casa, sino que está atenta como una buena administradora, que todo esté funcionando como un relojito en su casa, ¿sí? Son como aquellas personas que trabajan en las empresas, que son las encargadas de ver todo el proceso desde que empieza hasta el producto terminado. Tienen que estar vigilando que todo pueda darse concretamente para llegar a un buen resultado. Entonces aquí también vemos que una de las maneras que nuestras amadas hermanas pueden cuidar su casa es que vigilando cuando falte algo, y no solamente en los aspectos materiales, cuando falte algo también en los asuntos espirituales, tanto de su esposo como de los hijos, ¿sí? Porque ella también es consejera, es algo que Dios mismo le dio como don a nuestras amadas esposas. Amén. Entonces, vimos entonces este primer aspecto, que es ser cuidadoras de su casa y gobernantas de su casa. Naturalmente que ese gobierno lo va a ejercer juntamente ¿con quién? Con su esposo, bajo la dirección de su esposo, en comunión y en armonía. Miremos un segundo aspecto el día de hoy. Proverbios 6, versículo 20. El principal llamado por Dios a nuestras amadas esposas tiene que ver con el hogar. Ese es el principal llamado y la principal responsabilidad que Dios ha colocado en sus manos. Proverbio capítulo 6, versículo 20. Proverbios 6, 20. Este versículo 20 es continuación del 5:23, donde estaba hablando acerca de la mujer adúltera. 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. El segundo deber que estamos considerando, recuerde que eso es un pincelazo que estamos viendo porque es muy amplio los aspectos. El segundo deber que vamos a considerar hoy, muy importante como el resto de deberes que tienen nuestras amadas hermanas en la casa de Dios. Levantar una generación de hijos santa y piadosa para el Señor. Ya vimos en la reunión de los deberes del padre que uno de los deberes del esposo es dar la palabra del Señor a su esposa y a sus hijos. Pero también la Biblia nos muestra que es un trabajo y deber de la esposa levantar desde su hogar con principios sanos, con principios bíblicos, una generación que sea piadosa, una generación que sea santa al servicio del Señor. Yo creo, hermano, que es uno de los deberes más honrosos que tienen nuestras amadas hermanas en la casa de Dios. Levantar hijos para el reino de Dios, hermano. Entonces aquí mire lo que empieza diciendo el proverbista Coelet. Le dice al hijo, no dejes la enseñanza de tu madre. Vamos nuevamente a Proverbios 31 y quiero leer el versículo primero. Porque aquí nos vamos a ver entonces que efectivamente sí hay una responsabilidad también de nuestras amadas hermanas en levantar hijos para el Señor.
Vamos a Proverbios 31, versículo 1. Mire cómo comienza este proverbio. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó ¿quién? Su madre. Cuando empezamos a mirar entonces, vemos una serie de consejos, de exhortaciones y enseñanzas que la madre de Lemuel le enseñó. Entonces vemos que eso sirvió para la vida de él. Tanto así que después el Espíritu Santo lo dejó plasmado como parte de la Biblia. Entonces ella cumplía el mandamiento del Señor. ¿Cuál? De inculcar la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, la doctrina del Señor a sus hijos, para que sus hijos a medida que vayan creciendo siendo una generación que pueda representar la luz de nuestro Señor Jesucristo, una generación que pueda representar la realidad del Señor Jesucristo en cualquier ambiente donde esté, sea en un ambiente laboral, sea en el ambiente del estudio, sea en un ambiente familiar, sea en el ambiente de la iglesia. La esposa también tiene como deber que levantar esa generación, una generación piadosa para el Señor. Vamos a utilizar un ejemplo de un hermano en la Biblia para mirar esto. Vamos a ir a Hechos, capítulo 16, versículo 1. Hechos 16, verso 1. Hechos del Espíritu Santo, verso 16, capítulo 16, versículo 1. ¿Sí? Entonces vemos nosotros en ese versículo cómo Lemuel fue instruido, cómo Lemuel fue enseñado por medio de su madre. ¿Para qué? Para que efectivamente se pudieran levantar discípulos para Dios. ¿Sí? Entonces creemos que es uno de los mandamientos más honrosos, uno de los deberes más honrosos y uno de los roles más honrosos que nuestras hermanas levanten hijos para que puedan ser estandartes del Señor. Hechos 16:1. Mire, en este contexto, Pablo estaba en la obra apostólica y estando en Derbe sucedió algo. Cuando llegó a Derbe, los hermanos, porque ya habían iglesias ahí que ellos habían fundado en su primer viaje apostólico, los hermanos dieron testimonio de un joven que había en medio de ellos. ¿Recuerdan? Timoteo. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Hay algunos que no creen que hay judíos creyentes, pero pues la mamá de Timoteo era una judía creyente, o sea, era de nacionalidad judía, pero se volvió a la fe cristiana, ¿cierto? Se volvió a Jesucristo. Pero, dice el Espíritu Santo, bueno, tiene madre creyente, sí, pero padre griego, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo hace un énfasis en el pero. ¿Por qué llamamos la atención con este versículo? Porque aquí vamos a ver nosotros el cumplimiento de este aspecto que estamos hablando, de levantar una generación piadosa y temerosa del Señor. ¿Por qué? Porque la mamá de Timoteo, Eunice, inculcó a Timoteo los mandamientos del Señor. La mamá de Timoteo le suministró desde muy pequeño a Timoteo la palabra del Señor. ¿Para qué? Pues para que en él se pudiera formar la imagen del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces vamos a sumar la palabra. Entonces, aquí es muy importante que de los padres de Timoteo, una era creyente. Y no solamente era creyente, tanto así que el Espíritu Santo habló del trabajo y del testimonio que ella tenía en medio de la iglesia. Vamos a 2 de Timoteo 1, versículo 15. 2 de Timoteo 1, vamos a leer desde el 3, 2 de Timoteo 1, versículo 3. 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Ese era el sentimiento que había en el corazón de Pablo para con Timoteo, ¿cierto? Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Raro, ¿cierto? Se llena de gozo al ver las lágrimas de Timoteo, pero se sobreentiende entonces que las lágrimas de Timoteo era producto de la obra del Señor. Trayendo a la memoria la fe no fingida
que hay en ti. O sea que había algo real en Timoteo. No era un mimo, no era algo que no se podía palpar, sino que había una fe muy real y visible en el corazón del joven Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, y mire lo que dice, la cual habitó. O sea, la fe habitó, que estaba en Timoteo, que habitaba en Timoteo, habitó en alguien más primero. ¿Sí? Aquí einoikeo, la palabra significa residir o morar en. La fe, la cual habitó primero en tu abuela Loida, ¿sí? Y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, ¿cierto? Entonces aquí vemos que efectivamente Eunice era una mujer piadosa. Eunice era una mujer de fe. Eunice era una mujer de testimonio. Eunice era una mujer en la cual habitaba el Señor Jesucristo. Y ella entonces, para darle cumplimiento a la realidad de la palabra del Señor, ¿qué hizo? Desde pequeño, Timoteo lo expuso a la palabra de Dios. En vez de exponerlo al internet, en vez de exponerlo al celular todo el día, lo expuso más bien a la palabra del Señor. ¿Cuál es el resultado de que Eunice hubiese expuesto a Timoteo a la palabra de Dios? Un resultado maravilloso, por supuesto. ¿Quién fue Timoteo? Colaborador del apóstol Pablo. Timoteo llegó a ser un obrero enviado por Pablo a establecer ancianos en muchas iglesias, a establecer iglesias. Entonces mire que no es en vano el trabajo que se hace en el Señor, y no es en vano no guardar la palabra del Señor. Entonces Eunice, entendiendo su trabajo como madre piadosa en un hogar cristiano, le inculcó y expuso a Timoteo a las palabras del Señor. Naturalmente que las palabras que fue expuesto a Timoteo, pero las palabras del Antiguo Testamento. Porque en ese momento, cuando Pablo se le encuentra, pues todavía no estaba el compendio del Nuevo Testamento escrito, ¿cierto? Vamos a leerlo ahí mismo en el 3:15. 3:15 de Timoteo. Y que desde la niñez, o sea, Timoteo, desde muy niño, ha sabido las sagradas escrituras, las sagradas letras. ¿Cómo ha sabido Timoteo desde muy pequeño las sagradas escrituras? Su madre Eunice lo expuso a la palabra. Entendiendo entonces que uno de los deberes de nuestras amadas hermanas con sus hijos es que levantar una generación piadosa, una generación santa, una generación que tenga temor de Dios, una generación que guarde los mandamientos del Señor, ¿sí? Entonces estamos viendo, por eso vimos primero que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, de padre griego. Luego vimos que Eunice y Loida, en ellas habitó la fe de nuestro Señor Jesucristo, la cual también habitó en Timoteo. O sea, la fe no se puede transmitir. La fe es por el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces lo que le transmitieron fue la palabra del Señor, las enseñanzas de Jesucristo a través de la Biblia, del Antiguo Testamento. Eso hizo un efecto en el corazón de Timoteo. Desde pequeño fue expuesto a la palabra del Señor y fue creciendo con el testimonio de Dios en su corazón. Hasta que entonces llega Pablo a Derbe, a Listra, y los hermanos le dicen, oye, hay un discípulo, hay un joven que tiene un muy buen testimonio. Entonces Pablo, percibiendo por el Señor que ese joven había sido llamado al servicio del Señor, a la obra, ¿qué hace? Lo involucra en el servicio al Señor. Pero todo es un trabajo de tiempos y de años. No fue un asunto de la noche a la mañana, no. Eso fue un trabajo muy lento, muy abnegado de su madre para con él. ¿Se me entiende? Un trabajo en amor, un trabajo en negación, un trabajo en tiempo, un trabajo en paciencia, ¿sí? Y entonces mira el resultado del trabajo. Levantó unos hijos que sirven al Señor. Le damos un versículo para complementar. Leímos entonces el 15, y que de las niñas ha sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabios para salvación por la fe que es en Jesucristo. Volvamos a Proverbios 31, nuevamente, que habla de lo mismo. Proverbios 31, volvamos a Proverbios 31, versículo 26. Mire cómo dice. Abre su boca con sabiduría
Y la ley de clemencia está ¿en dónde? En su lengua. O sea que también es una mujer que ella también se expone a la palabra del Señor, ¿sí? Al exponerse a la palabra del Señor, al exponerse al tiempo con el Señor, entonces naturalmente va a dar consejos sabios, va a instruir de una manera piadosa y con clemencia a sus hijos, ¿cierto? Hay una biografía que sería bueno que lo viesen, está en la red, de Susana Wesley, la madre de Charles y John Wesley. Y ahí muestran los hermanos en esa biografía el trabajo que tuvo nuestra querida hermana para levantar ese par de siervos del Señor que fueron John y Charles Wesley. Es un trabajo de negación, es un trabajo de dedicación, es un trabajo de tiempo y es un trabajo de amor, porque eso se hace por el cumplimiento, por amor a la palabra del Señor, hermano. Amén. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Amén. Entonces, por causa del tiempo, vemos estos dos aspectos. Uno en relación con su esposo, otro en relación con sus hijos. Ahora, vamos a ver un aspecto que tiene que ver con su relacionamiento con Dios. El relacionamiento de nuestras esposas con Dios, para que dé como resultado los dos primeros que hemos visto y los dos anteriores en las reuniones. Vamos a ir a Proverbios 21:9. Vamos a leerlos en conjunto y luego entonces pasaremos a un versículo. Proverbios 21:9. Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa. De la misma manera lo dice en el capítulo 25-24. Lo dice de la misma manera. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Entonces hay una particularidad en el antiguo Israel. Las casas, ellos tenían cuartos en el terrado, allá en la terraza, para que las visitas vinieran ahí. Entonces está empezando a decir el proverbista que es mejor vivir en ese lugar allá, apartado, que con una mujer rencillosa. 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Nuevamente, ¿cierto? O sea, un terreno de pastoreo que es desierto. 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. ¿Sí? Este aspecto que estamos leyendo habla acerca de una mujer en la cual efectivamente no se ha forjado la realidad del Espíritu Santo. Este aspecto, y este es un deber propio de la mujer en su comunión con Dios. Para que estos aspectos dejen de ser, la persona, nuestra hermana, debe entrar personalmente en un mirar al Señor y en una comunión con Dios, en una intimidad con Dios, para que Dios mismo vaya, ¿qué? Transformando su carácter y vaya moldeando su carácter. ¿Cómo debe ser el carácter de la mujer de Dios? Vamos a leer. Primera de Pedro 3, versículo 3. Primera de Pedro 3, versículo 3. Vamos a leer del 1 para tomar el contexto. Primera de Pedro 3, 1. ¿Lo tenemos? Así vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 13. Entonces aquí es donde nos interesa en relación a lo que estamos hablando. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Vamos a leer el interlineal de la Cueva en ese mismo versículo, que nos va a mostrar algo muy interesante. Primera de Pedro 3,
versículo 4. Ya lo que dice. Vamos desde el 3, 2. Observando con temor la pura conducta de vosotras, de quienes sea no el exterior de trenzados de cabello y de ponerse en derredor objetos de oro o de vestirse de ropas lujosas o adornos, sino, mira lo que dice acá, el criptos. La palabra criptos significa oculto o secreto. El interior del corazón del ser humano en el incorruptible del adorno manso y apacible, ¿cierto? Aquí el contraste es claro. Pablo le está diciendo a nuestras amadas, Pedro le está diciendo a nuestras amadas hermanas que hay algo que tiene más valor que el adorno exterior, ¿cierto? Que el adorno en el interior. La Biblia textual nos dice algo muy parecido de ese mismo versículo. Primera de Pedro 3, versículo 4. Sino el interior del corazón del ser. Y la Biblia de las Américas traduce, sino que sea el yo interior. Entonces, el contraste es, vuestro atavío no sea el exterior de trenzados de cabellos y atavíos de oro o de uso de vestidos lujosos, sino en el interior del corazón del ser, en lo incorruptible de un espíritu afable y apacible, el cual es muy precioso delante de Dios. Recuerde que nosotros tenemos el hombre exterior y tenemos el hombre interior. El hombre interior es el hombre que es espiritual, ¿cierto? Eso lo habla Pablo en Romanos 7, 20 más o menos. Aquí precisamente a lo que se está refiriendo el apóstol Pedro es al hombre interior. Los peinados, los adornos, todas estas cosas que no estamos diciendo que no son útiles, pasan. Pero hay algo que es real, que no se corrompe. Por eso el texto utiliza la palabra incorruptible, ¿cierto? Que es la forjación en el interior de la vida de Cristo. Cuando eso se va formando en el carácter de nuestras amadas esposas, pues entonces no se les aplicará lo que dice Proverbios, hablando acerca de la mujer rencillosa. ¿Por qué? Porque el carácter va siendo transformado y se va embelleciendo, es que su interior, y como resultado, ¿qué se va conociendo? Un espíritu manso, un espíritu afable y un espíritu tranquilo. El ser rencilloso es un aspecto propio de la naturaleza vieja, de la carne, pero el ser, la manifestación de la nueva creación es que manso y apacible. La palabra para manso, que es afable, significa que es no violento y es suave, que tiene un carácter quieto y tranquilo, diferente y contrario a lo de rencilloso. ¿Cierto que sí? Porque ya el Señor entonces ha dicho que es preferible que vivir con una mujer rencillosa. Entonces, cuando se vive con una mujer rencillosa, ¿qué va a pasar? Pues no va a estar la paz que Dios ha dado al corazón de cada uno de los creyentes, porque eso se la va a robar y eso se la va a quitar. Entonces, cada vez que nuestras amadas hermanas van viendo al Señor, van teniendo comunión, algo precioso y bello en el interior se va formando. Y cuando nuestra hermana viva, cuando nuestra hermana se exprese, se va a notar la dulzura y la belleza del carácter de Cristo a través de un espíritu afable y tranquilo. Ese es un aspecto que se debe dar en el corazón de nuestras amadas esposas y es en relación con Dios. Naturalmente, que cuando esté en esa comunión con Dios, ¿quiénes van a ser los beneficiados? Su familia. ¿Sí me entiendes? Y por último, Génesis 2:18 dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dijo Dios? Le haré una ayuda idónea. Entonces, uno de los deberes y roles de nuestra esposa es que ayudar al hombre a cumplir el propósito de Dios en su casa,
juntamente con él ser la gobernanta y él el gobernante para poder llevar a cabo lo que Dios tiene como propósito para cada uno de los matrimonios y de la familia cristiana. Amén. Entonces vimos dos aspectos muy importantes, ¿cierto? Levantar una generación piadosa para el Señor, cuidar su casa, y una característica que tiene que ver con Dios es que dé como resultado por la experiencia de Cristo en su corazón un espíritu afable y un espíritu tranquilo, no un aspecto rencilloso, porque la rencilla es algo propio de la naturaleza vieja, manifestación de la carne. Entonces Dios va a empezar a tratar a cada uno de nosotros para que esto que está en la palabra pueda tener una realidad en nuestros hogares, en nuestras familias, en Cristo. Amén. Entonces Dios mediante, en la próxima reunión vamos a considerar los deberes de los hijos en Cristo. Luego veremos algunos aspectos de los solteros, de las viudas, y luego miraremos el aspecto del divorcio y del yugo desigual, que efectivamente, como estamos hablando de la familia cristiana, pues debemos incluirlo ahí. Amén. Entonces vamos a orar al Señor, hermanos. Vamos a agradecer al Señor el tiempo que pudimos compartir algunos aspectos de la palabra.